Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lombricero. Aquí estamos un día más, en este caso para tratar los olores en el vermicompostaje y la lombricultura. Es un tema muy recurrente y os voy a dar cuatro causas fundamentales que van a recoger el 90% o el 95% de las causas que producen el mal olor en vuestro lecho de lombriz, tanto si hacéis vermicompostaje como si hacéis lombricultura. Así que es un tema muy interesante, no os lo perdáis y sin más, empezamos. Muy bien, pues la primera de las causas y quizá más importante por la que se producen siempre los malos olores es la anaerobiosis o falta de oxígeno. Como todos sabéis, el oxígeno es muy importante en todo proceso de compostaje y la lombricultura o el vermicompostaje se da un compostaje mediante lombrices, hongos, bacterias y otra serie de microorganismos que intervienen en este proceso, pero en todo caso es un proceso de compostaje. Y la palabra compostaje trae siempre de la mano la palabra oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay compostaje, hay otra cosa distinta, pero no compostaje. Por tanto, el oxígeno es algo fundamental. La falta de oxígeno da lo que se denomina anaerobiosis y produce fundamentalmente malos olores y puede producir la muerte de nuestras lombrices. Por lo tanto, procuraremos siempre, en primer lugar, un buen drenaje. El drenaje es una de las causas que solemos tener por la que se da la anaerobiosis. El drenaje es algo fundamental en cualquier proceso de compostaje. Como ya sabéis, el compostaje es siempre aerobio y el oxígeno favorece y aporta velocidad y soltura en el proceso, tanto si intervienen lombrices como si no. Pero la lombriz es un ser que respira junto con los hongos y las bacterias con los que ella convive y respira bastante. Tiene una respiración cutánea y debemos de procurar siempre un drenaje suficiente en nuestro lecho de lombriz o en nuestro cúmulo de alimento, nuestro cúmulo de materia orgánica. Para ello deberemos hacer siempre pruebas antes de instalar el lecho de lombriz, con el fin de estar totalmente seguros de que el drenaje funciona. El drenaje puede ser llevado a cabo mediante percolación, mediante filtración, mediante desnivel, ¿verdad? En cualquier caso, lo importante es que el agua escurra y se vaya de nuestro lecho, de nuestra cama de lombriz, porque si permanece ahí y se queda, digamos, retenida, se va a consumir ese oxígeno que existe en el agua, en toda esa humedad, y una vez que se consuma el oxígeno se produce lo que se llama la anaerobiosis. El agua, ¿verdad? La humedad que cae abajo queda siempre retenida en el fondo y allí se estanca y produce una falta de oxígeno cuando todos los seres vivos consumen ese oxígeno del agua que se ha quedado ahí. Esta deficiencia de oxígeno en todo el lecho lo que produce es unos olores fétidos a podrido normalmente, y esos olores fétidos desagradables son como consecuencia de esto que estoy diciendo, de una falta de drenaje. El agua no puede escapar, no puede salir, y abajo es donde se suele producir esta anaerobiosis. Además de la falta de drenaje en la zona, digamos, inferior de los lechos, de las camas o de los cúmulos o de las bandejas, de los contenedores, depende del sistema que utilicemos, ¿verdad? Además de tener que procurar un buen drenaje desde el inicio ya, antes de meter las lombrices y antes de hacer el lecho, mucho antes, tendremos que probar el drenaje precisamente para no errar en esta primera causa que vengo diciendo. Cuando ya hayamos comprobado que tenemos un buen drenaje y que esa no es la causa del mal olor, tiene que ser otra porque el drenaje es correcto, empezaremos a pensar que podría ser un exceso de humedad en nuestro lecho, que por alguna circunstancia estamos añadiendo demasiada humedad. Esta también puede ser otra causa de un olor fétido que nos podemos encontrar. Se debe fundamentalmente a una presencia superior de humedad de lo que debería existir. La humedad, recordemos que
está en torno al 60 y al 80-85% en los lechos de lombriz. Más allá del 80-85% no es recomendable y por debajo del 60 tampoco, porque en este arco la lombriz empieza a tener problemas y empieza a morir. Por lo tanto, deberemos siempre tener nuestra humedad entre el 60 y el 80-85%, quizá 85 es demasiado, vamos a poner 80, entre el 60 y el 80%, mantendremos ahí nuestra humedad del lecho y en ese arco la lombriz va a estar muy bien, teniendo drenaje y teniendo la humedad entre el 60 y el 80%, no tiene por qué haber un mal olor debido a el exceso de humedad. Por tanto, ya tenemos aquí varios problemas, la anaerobiosis es uno de ellos, pero no es el único. La segunda de las causas por la que podremos tener un olor desagradable en nuestro lecho de lombriz será el exceso de alimento rico en nitrógeno o rico en proteína. Este proceso se da cuando nosotros ingresamos en el alimento un exceso, como digo, de desechos ricos en proteína. Esta proteína normalmente se asocia con el nitrógeno y lo que va a hacer es que va a emitir a la atmósfera amonio o amoníaco. Ese olor, como digo, desagradable, un olor fuerte a amonio, amoníaco, es lo que nos va a indicar que tenemos un exceso de nitrógeno en el alimento y deberemos contrarrestarlo aportando material estructurante rico en carbono, cadenas largas como puede ser la hojarasca, como puede ser el cartón, como puede ser los restos de poda, todo este tipo de azúcares complejos en los que abunda la lignina, en los que abunda la hemicelulosa, la celulosa, que va a producir que se equilibre nuestro lecho de compostaje. Si detectamos un olor, un mal olor, tirando hacia el amoníaco, significará que hemos ingresado demasiado alimento rico en nitrógeno. Sin embargo, si detectamos un olor fétido, a podrido, entonces significará que estamos errando en el drenaje. Hay una anaerobiosis y hay un exceso de humedad en la pila. Por lo tanto, tenemos que ser un poquito finos a la hora de utilizar nuestro olfato. Si tenemos un olor a podrido, fétido, significará exceso de humedad. Si tenemos un olor tirando a amoníaco, significará que estamos ingresando demasiado alimento rico en proteína y deberemos contrarrestar y añadir alimento rico en carbono. Una tercera causa del mal olor en los lechos de lombricultura suele deberse a ingresar un alimento que ya de por sí, cuando se composta, genera un olor desagradable. Me estoy refiriendo pues a la cebolla, por ejemplo, o al brócoli, a muchas plantas y frutos de la familia de las crucíferas, en este caso, por ejemplo, las coles, ¿verdad? Todo este tipo de alimentos, cuando se ingresan en nuestro cúmulo de desechos, pues suelen producir por sí mismos un olor ciertamente desagradable para algunas personas que, bueno, que no les puede suponer un problema porque realizan el compostaje en algunos lugares en interiores o, bueno, en fin, todos estos problemas, claro, en el exterior, bueno, no pasa nada porque al final los gases salen, ¿verdad? En el compostaje siempre hay un intercambio de gases que nosotros debemos de favorecer y pues si estamos en el exterior a nosotros no nos preocupa demasiado este tipo de olores, salvo porque atraen a una fauna a veces indeseable. Por lo tanto, llevaremos a cabo un acondicionamiento previo de esta materia orgánica, ya digo, cebollas, crucíferas, la familia de las coles, ¿verdad? Pescado, carne incluso, otro tipo de desechos que la gente puede utilizar y que en un momento determinado pueden dar mal olor, pues procederemos a hacer un acondicionamiento previo de este alimento mediante fermentos, mediante ensilados, distintas técnicas que existen, ¿verdad?, para proceder a homogeneizar y quitar ese mal olor de ese alimento y ya suministrarlo al lecho, pero siempre con un tratamiento previo, un acondicionamiento previo de este alimento que
de por sí ya va a generar un mal olor en nuestro lecho. Haciendo este acondicionamiento previo, vamos a evitar este mal olor de estos alimentos o estos desechos que ya os digo que siempre suelen dar un mal olor en los lechos de lombricultura. Bueno, antes de continuar me gustaría informaros sobre nuestros cursos de lombricultura. Tenemos un curso de lombricultura y otro de compostaje que están funcionando muy bien, os lo recomiendo, y que tienen grandes ventajas, y os paso a comentar enseguida cuáles son las ventajas de apuntaros a estos cursos. La primera de ellas es que podéis acceder a estos cursos desde cualquier parte del mundo. Solamente tenéis que hablar castellano o español y ya tendréis acceso a toda la información que he colgado en el curso, que es información tanto vídeos como fotos, como un libro escrito por mí, con fichas, con apuntes, un montón de información como esta que acabo de daros sobre el mal olor en la lombricultura, por ejemplo, pues un montón de información. Entonces, ya digo, el curso queda abierto para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Otra gran ventaja de estos cursos es que es para siempre, es decir, pagas el curso una sola vez, lo compras, lo contratas y ya siempre puedes acceder al curso, puedes acceder hoy, puedes acceder dentro de un año, puedes acceder dentro de 10 años, siempre tendrás el acceso al curso, ya no lo perderás nunca. Y es un curso vivo, es decir, es un curso que yo voy alimentando con nuevos vídeos, con nueva información, siempre estoy bastante al día sobre nuevos artículos y siempre mantengo informados a mis alumnos de las novedades que van saliendo. Por lo tanto, es un curso vivo y que siempre puedes acceder a él, nunca pierdes el acceso y tampoco tienes que pagar ninguna cuota mensual ni nada. Siempre estás suscrito al curso y siempre tienes ese servicio por el hecho de haberlo contratado una sola vez y haber pagado el coste del curso, que ya veréis que es bastante reducido para todas las ventajas que da y toda la información que aporta. Por otro lado, os doy acceso a un chat privado de dudas conmigo, en las que yo contesto personalmente todas las dudas, y también hacemos un vídeo en directo viéndonos las caras, ¿verdad? Una videollamada, una videoconferencia en la que intervienen muchos alumnos, todos los que se pueden conectar. Yo siempre cito para un día a una hora y además lo grabo para luego subirlo al curso como material, ya digo. Pues todas estas dudas van enriqueciendo, dudas que tienen algunos alumnos nuevos, otros más experimentados, que exponen sus dudas, nos enseñan sus sistemas y bueno, pues se está generando una comunidad, entiendo, muy buena y muy importante para el lombricero y también para vosotros, porque al final yo estoy yendo por el camino que vosotros como comunidad me estáis marcando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues creo que es buen momento para que contratéis este curso, porque creo que es un buen momento ahora para acceder por el precio tan reducido que tiene y todas estas ventajas que yo no sé ya si en un futuro de aquí a 2 o 3 años pues van a seguir funcionando este tipo de ventajas. Yo imagino que sí, pero bueno, siempre es mejor disfrutar de ellas cuanto antes, ya digo, por el precio tan reducido que tiene y la importante información que nos aporta. Por lo tanto, como os digo, grandes ventajas, es un curso de pago único, es un curso para siempre, siempre tienes acceso al mismo, nunca caduca, solamente tiene un pago, el pago inicial, el pago lo que cuesta el curso y ya no vuelves a pagar nunca más. Tienes un chat de dudas, tienes otro chat aparte para interactuar con los alumnos, tienes un vídeo en directo todos los meses. Yo creo que es un curso vivo en el que ya os digo que subo información siempre que puedo y ya digo, bueno, yo creo que son ventajas importantes e interesantes para todos vosotros. Entiendo que si estáis viendo este vídeo os gusta y os dedicáis de alguna manera a gestionar y compostar con lombrices o sin lombrices. Por lo tanto, creo que puede resultaros muy interesante apuntaros a estos cursos y ya os digo, si no estáis en España o en Europa, no importa en absoluto porque
sigo muy de cerca la comunidad que tengo en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en México, bueno, en Colombia, en Chile, en un montón de países que, lo siento, perdonadme, me dejo muchos en el tintero, es que son tantos, no los puedo nombrar todos, pero sí que os veo vuestros comentarios y sé que me estáis siguiendo y que me estáis apoyando. Y luego además, pues bueno, no tenéis restricción ninguna porque se hace a través de todo, es online y por lo tanto, pues a través de internet se tiene acceso a toda la información. Otra causa importante del mal olor en nuestro lecho de lombriz, ¿verdad?, es la muerte masiva de lombrices. Esto se puede deber a distintas causas. Por regla general, la muerte masiva de lombrices suele producirse o bien por un exceso de humedad y una falta de oxígeno, o bien por un pH totalmente inadecuado en la materia orgánica que nosotros ingresamos como alimento. Estas suelen ser las dos causas. Si la lombriz está retenida en un recipiente estanco, cerrado, la lombriz no puede escapar y lo que pasa es que hay lo que se llaman unas muertes masivas de lombriz. Muere gran parte de la población que no soporta estas condiciones y se produce un olor, bueno, ligeramente a mar, un olor fétido pero marino, porque bueno, al final los anélidos son unos seres muy primitivos, uno de los primeros seres vivos que poblaron la Tierra y que siguen a día de hoy funcionando por su nivel de eficiencia tan alto. Bueno, pues están emparentados con seres marinos que viven en el mar, ¿verdad? Pues estos anélidos, cuando mueren en una proporción grande, van a producir este olor fétido a mar, ¿no? Un poco a marisco, a molusco, ¿verdad? Nos van a recordar ese tipo de olor. Cuando esto sucede, debemos de buscar en nuestro lecho porque seguramente habrá una muerte masiva de lombrices. Normalmente, si la lombriz no puede escapar y queda retenida en este tipo de recipientes estancos que utilizamos para hacer vermicultura, pues normalmente, ya os digo, suele producirse por una falta de oxígeno o por un pH inadecuado. Lo más normal es que sea por falta de oxígeno. Tened en cuenta una cosa, nosotros empezamos la lombricultura con un lecho pequeño, hay mucho oxígeno y un lecho bastante pequeño donde está la lombriz. Ingresamos el alimento y ella empieza a trabajar, todo va bien, el alimento es correcto, ella empieza a consumirlo, empieza a alimentarse y aquel alimento empieza a disminuir en su volumen. Volvemos a alimentar de nuevo y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que en el recipiente, si utilizamos un recipiente estanco, se va perdiendo oxígeno. Digamos que el vermicompost, las excretas de la lombriz, el humus de lombriz es un material muy retentor de agua, retiene muchísimo los líquidos y se aplasta mucho en el fondo. ¿Qué ocurre? Que todo esto genera una capa, una película, como si fuera una especie de plastilina. Ya os digo, es una plasta muy densa que retiene muchísima humedad y la lombriz tiene que empezar a subir hacia arriba para el nuevo alimento y sus excretas para ella son tóxicas, por lo tanto ella tiene que subir. Al subir, como vengo diciendo, abajo quedan las excretas y arriba el alimento. Llega un momento en el que cuando los contenedores están muy llenos, la presencia de oxígeno es mínima, porque abajo hay una plasta muy grande de excreta de lombriz, es el humus de lombriz, que está a un nivel de humedad muy alto. Luego está la población de lombrices y está el alimento arriba. Y arriba del todo tenemos muy poco oxígeno. Bueno, pues este es el mayor riesgo que corremos cuando hacemos la lombricultura, es decir, que la lombriz va realizando su trabajo y no nos damos cuenta y la dejamos sin oxígeno, de tal manera que tenemos que procurar siempre habilitar un segundo
un segundo contenedor para que ella vaya pasando ya al segundo contenedor y vaya dejando el primero, en el que ya solamente vamos a obtener el humus de lombriz, porque recordemos, y ya lo he dicho anteriormente, las excretas de lombriz, el humus de lombriz es tóxico para la propia lombriz. La lombriz no come el humus de lombriz que ella ya ha segregado, sino que lo que come son hongos, bacterias que están en el nuevo alimento. Por lo tanto, es muy importante saber que una cosecha tardía del humus de lombriz, o dejarlo un poco abandonado, o que nos hayamos olvidado de ingresar nuevo alimento y de dotar de oxígeno suficiente y humedad a nuestra lombriz, puede producir una muerte masiva por toxicidad del medio. Es decir, el humus de lombriz es tóxico para la lombriz porque es su excreta y, pues como todos los seres vivos, no pueden alimentarse de su propia excreta porque se producen toxicidades y la muerte masiva en la lombriz. Así que bueno, pues esta sería otra causa también que, como veis, está muy relacionada con la falta de oxígeno. Por lo tanto, como veis, falta de oxígeno, falta de drenaje, anaerobiosis, exceso de humedad, falta de ventilación, alimento maloliente y muerte masiva de lombriz pueden ser las causas más comunes, junto con el exceso de desechos ricos en proteína o nitrógeno. Bueno, pues creo que nada más. Hasta aquí este vídeo sobre lombricultura, los malos olores en la lombricultura. Ya hemos terminado con ellos, hemos dado todas las causas a las que se puede deber el mal olor, así que no tenéis más que revisarlas y seguro que en alguna de ellas hemos errado o hemos metido la pata. A mí también me pasa, nos pasa a todos, siempre se nos va la mano en algún momento, pero no pasa nada. Lo importante es darnos cuenta y saber rectificar, y para eso hace falta observar, tener la información y bueno, estar bien informado de por qué pasan estas cosas, y con un poquito de estudio, un poquito de observación por nuestra parte, ya veréis que es muy sencillo dar con el problema y poder solucionarlo y acabar con estos malos olores en la lombricultura. Bueno, pues hasta aquí este interesante vídeo sobre los malos olores en la lombricultura. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, darle a like, comentar todo lo que queráis y compartirlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.